Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en este taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina, edición silvestre. Y hoy estamos frente a un autor impresionante. Espero que les haya gustado la lectura. Si no lo leyeron todavía, frenen el video y vayan a hacer la lectura primero, ¿eh? Quiero que primero disfruten de la prosa, de la escritura, de la sencillez, de la representación de la naturaleza, los pajaritos y todo lo que tenemos en nuestro autor de hoy, muy silvestre, ¿no? Creo que dentro de la edición silvestre es uno de los que mejores encaja, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Guillermo Hudson, ¿sí? Ahora vamos a ver, paso el PowerPoint, ahí estamos, ¿no? Estamos en nuestra clase número 6, sexta clase, fíjense, ya casi acercándonos a la mitad del taller literario. Pasa rápido, se va pasando rápido, pero también es cierto que nos quedan muchísimas clases por delante. Tenemos prácticamente todo el siglo XX de aquí en adelante. Tengamos en cuenta que con Hudson estamos a comienzos, en los inicios del principio del siglo XX, ¿sí? Por otro lado, les decía, ¿no? Este es un escritor muy particular, ¿sí? Porque pertenece a lo que podríamos llamar a dos tierras nativas, ¿no? Como ustedes saben, de familia inglesa que se instala en nuestro país, en la región, que hoy en día pertenece a lo que es el partido de Quilmes, y bueno, se instalan ahí como inmigrantes y nace Guillermo Enrique, podríamos decir, nace en nuestro país. Es un escritor nacido en la Argentina, pero que muy normalmente se lo asocia a la literatura inglesa. Y de hecho, ya lo vamos a ver ahora un ratito, se lo descubre primero como autor en Inglaterra antes de que sea descubierto acá en la propia Argentina, ¿sí? O sea, bueno, está muy asociado a la literatura inglesa. De hecho, no sabemos al día de hoy cuál es el nombre que le tenemos que decir concretamente, ¿no? Porque nosotros, desde la Argentina, obviamente decimos, bueno, Guillermo Enrique Hudson, ¿no? Pero también se lo conoce como William Henry Hudson. Dependiendo de dónde busquemos, vamos a encontrar como un escritor inglés o como un escritor argentino, ¿no? Bueno, este libro, por supuesto, una de sus obras máximas, trata sobre los recuerdos de la infancia de Hudson aquí en la Argentina, en la niñez y en su primera infancia y los recuerdos que le quedaron de esa época. Así que acá estamos hablando de una obra argentina, ¿no? Pero sí tiene alguna cuestión de traducción y de enfoque hacia un público inglés. Algo parecido a lo que nos pasaba con Eduarda, que escribía en francés y le estaba tratando de contar la pampa al público lector francés de la época. Acá Hudson, en algún sentido, siendo que es una obra que escribe de grande y que la escribe estando en Inglaterra, le está contando a su círculo y al lector inglés cómo fue su infancia en la llanura argentina, ¿sí? Bueno, son elementos que vamos a ir hablando a lo largo de esta clase, algunos bastante importantes. Lo que me interesa a mí particularmente es que hayan disfrutado de la lectura. Yo creo que este es un libro excelente para cuando uno está medio triste, ¿no? Medio bajón, agarrar a Hudson, leer esa prosa y ese regocijo ante la naturaleza y hacia los recuerdos de la niñez. Y bueno, es realmente apasionante, realmente le endulza a uno el momento de lectura si es que está un poco triste, ¿no? Podríamos decir. Y ahí tenemos, ¿no? Algunos de los elementos que van a estar apareciendo acá. Yo les puse ahí a modo de título de la clase, la mirada nostálgica, ¿no? Hay algo de nostalgia. Y ahora vamos a charlar un poco sobre eso, porque el destino final de Hudson es bastante triste. Esto tenemos que decirlo. Él pasa una infancia idílica, bellísima, en la llanura, con los animales, con sus amados pájaros, ¿no? Con la naturaleza, y luego, a causa de una enfermedad, se ve obligado a mudarse, a viajar a Inglaterra e instalarse en Inglaterra, en lo que él consideraba que iba a ser un pasaje transitorio para después poder volver en algún momento acá. La cuestión es que el terreno que le pertenecía a él y a su familia acá en la Argentina se vende, ¿no? Y se
dispersa un poco, es decir, a él le queda una parte de esa venta, pero no queda un lugar al cual pueda él volver. Es terrible, es trágico, porque él queda en Inglaterra varado, sin un lugar para retornar a su país, que tanto amaba, a su país donde pasó la infancia, y queda allá, en una Inglaterra muy diferente, porque estamos hablando de una ciudad bastante cerrada. Bueno, vieron que Inglaterra en el siglo XIX, siglo XX, tenía hasta principios del XX, fines del XIX, tenía esta cuestión de una ciudad muy neblinosa, ¿no? Con bastante humo, entonces muy distinto a esa llanura soleada en la cual él se había regocijado de chico, ¿no? Así que tenemos, por supuesto, esa mirada nostálgica de la infancia y, como ya dijimos, entre la naturaleza y las aves. Las aves van a ser algo muy importante porque él se dedicó a estudiarlas e incluso publicó obras enteramente con una mirada ornitológica, directamente enfocada al estudio de ciertas aves, casi desde una perspectiva científica, ¿no? Ahí a medio camino entre lo científico y lo literario, una cosa muy interesante. Bueno, vamos a ver algo, como hacemos siempre, de la vida y obra de Hudson, un pequeño recorrido. Como sabemos, nació, ven, ahí les puse, ¿no? En la actual, lo que hoy en día es Bosques, ¿sí? Se llama la localidad de Bosques, que entonces pertenecía, cuando él nació, al partido de Quilmes. En 1841 nació en una estancia llamada Los 25 Ombúes. Esta estancia va a ser, por supuesto, gran parte de la ambientación de la obra Allá lejos y hace tiempo. Esto que tenían para ustedes para leer está gran parte, porque después hay una mudanza en el medio, la familia se traslada a otro lugar diferente, pero gran parte de la obra va a estar ambientada y se va a mencionar reiteradamente la estancia de los 25 ombúes. Bueno, de abuelos ingleses, ¿no? Padres estadounidenses que vinieron a la Argentina en 1833 y se instalaron acá. Como ya dijimos, en ese ambiente de naturaleza y de libertad pasó su niñez junto a sus 5 hermanos. Los hermanos también van a ser importantes en el relato de Allá lejos y hace tiempo, y ustedes lo habrán visto en este capítulo donde todos juntos idean esta cuestión de armar un diario, ¿no? De armar un periódico en conjunto, uno de los hermanitos, el más chiquito, que se revela, ¿no? Y hay un problema, hay una cuestión a resolver, pero bueno, gran parte de las anécdotas van a tener que ver también con la presencia de sus hermanos. Por esos años descubre Hudson dos vocaciones, ¿no? Que lo van a acompañar el resto de su vida. Por un lado, la de naturalista, ¿no? El concepto de naturalista que vendría a ser la figura de esa época de lo que hoy en día podríamos considerar un biólogo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Un interesado en recorrer espacios verdes, recuperar especímenes y escribir sobre la naturaleza, ¿no? Esto, como les dice ahí, los lleva a observar y registrar los tipos y comportamientos de distintos animales, muy concretamente y muy especialmente de las aves. Y por otro lado, su otra vocación, la de escritor, ¿sí? Algo que ejerció desde muy chiquito y que lo va a acompañar toda su vida. Ha escrito una gran cantidad de obras, si bien muchas de ellas no están, no han sido muy recordadas ni muy valorizadas, ¿no? Normalmente cuando se piensa en Hudson, muy así a muy grandes rasgos, se toma por un lado Allá lejos y hace tiempo y por el otro La Tierra Purpúrea. Son como las dos grandes obras de Hudson, pero él escribió, bueno, una gran cantidad de libros sobre muy variados temas. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo de eso. Bien, como dice ahí, ¿no? En 1874, con 33 años, ¿sí? Se mudó a Londres definitivamente, como les contaba antes, afectado por una enfermedad cardíaca. De ahí no va a poder volver, ¿sí? O sea, a partir de los 33 años pasa el resto de su vida en Inglaterra. Se casó con Emily Wingrave, una dueña de una pensión, ¿sí? De la pensión donde él se estaba hospedando justamente, y una mujer 15 años mayor que él, ¿no? Con el que tuvo una buena relación. Colaboró, entre otras colaboraciones en las que participó Hudson, con la fundación de la Royal Society for the Protection of Birds, ¿sí? O sea, la Sociedad Real para la Protección de las Aves. Ahí fue miembro fundador
Hudson, y ahora en un ratito vamos a ver un folleto escrito por él para esa, como parte de esa Sociedad de Protección de las Aves. También fue socio honorario de la Sociedad Ornitológica del Plata, ¿sí? Bien, yendo un poco más a su obra, porque recién vimos algunas cositas de su vida, yo les complementé al principio la cuestión esta de ese destino triste, ¿no? De no poder volver nunca al lugar que tanto había disfrutado y tener que quedarse para siempre allá en Inglaterra. Pasó su vida en la ciudad, allá en Inglaterra, digamos, para olvidarse de que estaba en un lugar que no le agradaba, se la pasó escribiendo, ¿no? Estuvo encerrado escribiendo y fíjense que la escritura que le sale además tiene que ver con la infancia y con la llanura y con el sol y con la naturaleza, ¿sí? O sea, es la escritura como un medio para exorcizar el mal lugar, el mal momento donde se encuentra en ese presente, ¿no? Bueno, su obra, como les decía, muy vasta, abarca la poesía, el cuento, la novela y el ensayo científico también, ¿sí? Su primera obra de envergadura, ¿no? Primera obra importante, porque antes vamos a encontrar algún cuento, algún folleto, que yo ahora les voy a mostrar de todos modos, pero lo primero que publica importante es La Tierra Purpúrea de 1885. Es una novela de aventuras románticas, ¿sí? Ambientadas acá en la región, pero fue un fracaso, ¿no? Por lo menos un fracaso a nivel de ventas y a nivel de lecturas, ¿no? No fue leída, se la revalorizó muchísimo tiempo después, ¿sí? Fíjense, en 1885, estamos todavía metidos en el siglo XIX, el momento en el que alcanza cierta popularidad y alcanza cierto grado de lecturas va a ser en la década del 20, o un poco más incluso también, pero empieza en la década del 20 del siglo XX, o sea, casi cerca de la fecha de su fallecimiento, ¿sí? Bien, siguen obras como, por ejemplo, El naturalista en el Plata, de 1892, donde, bueno, como lo dice el título, ¿no? Es una obra donde describe nuestras pampas, su fauna, se pone en rol de naturalista para hablar de la región bautizada como El Plata, ¿no? Toda esta zona local de acá. El Ombú de 1902 son una serie de cuentos breves sobre la vida también en el campo argentino, es decir, él básicamente escribe todo esto estando en Inglaterra, pero los temas van a ser siempre de acá, ¿no? Poco va a haber que tenga relación con su vida en Inglaterra. Bien, otra obra de él, Aves del Plata, ese es un libro hermosísimo. Bueno, es difícil de conseguir, si lo logran conseguir, primero avísenme. No, y después léanlo porque además está ilustrado, todas las ilustraciones de las aves, una cosa hermosa. Como les puse ahí, una obra científico-poética donde describe 192 especies de aves con 22 acuarelas en láminas a color. Es una cosa, ahora les voy a mostrar igualmente, no parte de la obra, porque bueno, no nos compete, digamos, leerlo, es una obra más tirando a científica, pero sí las ilustraciones. Me interesa que vean un poco cómo es el estilo y el diseño de ese libro, que es muy, muy lindo. Por otro lado, aparece luego, como les decía, ya entrado en el siglo XX, su obra cumbre, ¿no? Que es la autobiografía en clave nostálgica de su infancia en la Pampa Argentina. Lo que leímos nosotros, lo que tenían para leer ustedes, allá lejos y hace tiempo, se publica por primera vez en 1918. Su obra fue, como les digo, tardíamente leída, tardíamente reconocida, pero cuando se la leyó y se la reconoció, fue admirada por escritores importantísimos, importantísimos. Por ejemplo, Joseph Conrad, ¿no? Uno de los escritores máximos de la literatura inglesa. Admiraba la escritura de Hudson. Bueno, Jorge Luis Borges también, por supuesto, y Ezequiel Martínez Estrada, entre muchísimos otros que podríamos mencionar, ¿sí? Bien, acá les traje para comentarles muy brevemente este libro que apareció en el año pasado, en el 2023, es una novela, o podríamos decir, como dice ahí en el título, una biografía novelada, ¿no? Es una ficcionalización en clave de novela de la vida de Hudson y de otros personajes más
escrita, publicada el año pasado por Miguel Vitagliano, un gran escritor. Lleva escritas varias obras, algunas de ellas se editaron por Eterna Cadencia, la editorial Eterna Cadencia. Esta concretamente salió por la editorial Edasa. Y fíjense, yo les traje acá un fragmento donde el propio Vitagliano, el propio autor, habla de su obra y de cómo se le ocurrió esta idea de escribir una novela tomando como punto de origen la vida de Hudson. Dice: dos o tres textos que me deslumbraron y me hicieron pensar en lo que no sabía de Hudson. Uno sobre unas flores que le lleva a su madre. La madre no ve en ellas nada exquisito, eran comunes, triviales. La excelencia de esas flores estaba en el hacer de lo común y trivial su excelencia. Ese párrafo, Martínez Estrada lo relaciona con las Magdalenas de Proust, ¿no? Esta cuestión de cómo algo evoca recuerdos del pasado. Esos escritos me atrajeron poderosamente y se unieron a mi recuerdo infantil de ir por la ruta y pasar por un lugar llamado Hudson. Fue un fogonazo. Quise saber cuál era el arma que lanzaba ese fuego. Me di cuenta de que esa arma que no conocía, tampoco la conocían otros. Entonces, era un arma excelente para inventar. De eso están hechas las novelas. Es decir, toma como punto de partida algunas cuestiones biográficas suyas y algunos textos que le llamaron poderosamente la atención para inventar, para construir una novela sobre la vida de Hudson. Se llama Viaje a las Cosas, del año 2023, de Miguel Vitagliano. Esta se consigue, la pueden conseguir leer, es una muy, muy buena novela, les digo. Tengo la intención de en algún momento darla también, o al menos algunos fragmentos, algunos capítulos, en algún taller literario. Bien, vamos a Hudson, ahora sí, no, no estamos más con Vitagliano, vamos a Hudson y vamos a ver la primera publicación. ¿Qué es lo primero que escribe y que publica Hudson? Bien, es este cuento que luego ha sido recopilado en algunos libros, en algunos volúmenes, que se titula La confesión de Pelino Viera. Se publica en octubre de 1883 en esta revista, en Inglaterra, por supuesto, llamada The Cornhill Magazine, ¿sí? Fíjense, yo les traje ahí la portada para que vean del número de la revista que abarca de julio a diciembre de 1883, donde se publica este cuento, y después tienen allí el cuento del lado derecho, dice Pelino Vieras Confession, ¿sí? El título en inglés, con algunas ilustraciones. Bueno, es un cuento que tiene alguna cuestión relacionada con lo demoníaco, con el crimen, ¿no? Es básicamente la confesión de un criminal, ¿no? Pero miren el nombre, Pelino Viera, o sea, es un personaje ambientado en América, por lo menos podríamos decir, ¿no? En Sudamérica. Bueno, de hecho, si ustedes se fijan, ya ahí mismo en la primera página menciona el año, ¿no? Voy a señalarlo con el mouse, a ver si lo ven acá, el año 1829 en Buenos Aires, ¿no? O sea que tenemos la ambientación, la ubicación espacial y temporal de este cuento, ¿no? Fíjense, acá les traje algunas otras páginas, sobre todo para que vean cómo eran las ilustraciones, son muy lindas las ilustraciones que salen en esta revista inglesa. Y luego lo que tenemos es al año siguiente, ¿sí? Recordemos, 1883, al año siguiente, como folletín del diario La Nación, el mismo cuento traducido. La traducción al español que la hace el mismo Hudson, ¿sí? O sea, él mismo escribe la versión en inglés, escribe la versión en español, una sale publicada en The Cornhill Magazine y la otra en el folletín de La Nación un año después. Acá tenemos la primera página del folletín, acá está la segunda página, abarca las dos primeras páginas del diario, y acá tenemos la versión ampliada, ¿no? Esto es lo mismo que estaban viendo recién, solamente que he ampliado un poco para que puedan ver bien cómo salía. Fíjense el dato curioso de que el nombre está en inglés, ¿no? W. H. Hudson, o sea, William Henry Hudson. La confesión de Pelino Vieira. Bien, eso por el lado de la ficción y por el lado de lo primero que él publica. Lo primero es este cuento un poquito largo de La confesión de Pelino Vieira. Ahora, otras cosas que él ha publicado. Bueno, les mencioné en la parte de la biografía que él fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad para la Protección de las Aves, la Sociedad Real Royal Society for the Protection of Birds.
Y acá tenemos un folleto perteneciente a esa sociedad, fíjense que acá está la parte del título, titulado, este folleto o este artículo, podríamos decir, es un artículo naturalista de tinte científico titulado Águila pescadora o garcetas y plumas de garceta, ¿sí? Ese es el título, ahí está en inglés, ¿no? De 1896, W. H. Hudson también, autors, bueno, ahí fíjense que dice, ¿no? Author of Birds in the Village, o sea, el autor de Las aves en la villa, también un folleto que le había publicado anteriormente. Bueno, ahí tienen la fecha de publicación, algunas otras cuestiones. Muy interesante, digo, saber que no solo publicó recuerdos de su infancia o cuentos, sino también este tipo de cuestiones científicas en el folleto de una sociedad real, ¿no? Bueno, y acá les traje ahora sí para que veamos algunas de las ilustraciones de este otro libro que les había mencionado. Fíjense qué interesante el título en inglés, ¿no? Que es Birds of La Plata. No es La Plata la ciudad, ¿no? Sino que se está refiriendo básicamente a El Plata, la región sería, habría que poner la región del Plata, ¿no? Les traje las ilustraciones, esto se publica en 1920, también en Londres. Bueno, y ahí aclara, ¿no? Es en dos volúmenes, el volumen uno con 22 ilustraciones coloridas sí, ilustradas y pintadas por, bueno, este autor Gromfold, ¿no? Cada una de las ilustraciones referida a a alguna de las aves de las que habla Hudson en el libro. Bueno, fíjense, acá tenemos algunos de ellos, estas aves que arman este nido tan particular, ¿no? Bueno, ahí aparece el nombre del ave, Many Colored Knight, ¿no? Sería como el caballero de los muchos colores. Vaya a saber, ¿no? El nombre en español seguramente debe ser muy distinto, ¿no? El venteveo, tenemos ahí, venteveo tirano, tyrant, ¿no? Otra de las aves. Bueno, Cowbird, fíjense, esto dice como dos, porque uno es Bay-winged Cowbird y el otro Screaming Cowbird, ¿no? Son dos aves del mismo género, pero de la misma especie, pero distintos géneros sería, ¿no? Como dos tipos distintos del mismo género, de la misma especie de aves. Bueno, acá tenemos otra, ¿no? Spurwing, Lapwing, no sé cuál será el nombre en inglés, el nombre en español, ¿no? Esto, bueno, habría que buscarlo. Deben ser aves de la región, por supuesto, que tengan nombres muy conocidos para nosotros. Bien, Martineta, tenemos acá, también otra de las aves. Bueno, yo para que vean un poco las aves que él va a describir en el libro y cómo eran las ilustraciones que acompañan esta edición de 1920 de Birds of La Plata. Bueno, y ahora sí, nos metemos ya con nuestra lectura, con lo que ustedes tenían para leer, Allá lejos y hace tiempo, o Far Away and Long Ago, ¿no? Fíjense qué interesante que en las versiones, en las ediciones que se han hecho de Allá lejos y hace tiempo acá en la Argentina, normalmente no se incluye este subtítulo que sí aparece en la primera edición, que es esta que están viendo, de 1918, publicada en Inglaterra, que dice A History of My Early Life, ¿no? O sea, una historia sobre mi vida temprana. Es decir, ahí Hudson lo que nos está diciendo es, esto es mi vida, es mi biografía de cuando yo era niño, ¿no? Lo asocia, digamos, quizás después tratando de llevar el libro a algo un poco más ficcionalizado, se le ha quitado el subtítulo que lo ancla plenamente en lo que es una especie de relato biográfico, ¿no? Plenamente biográfico. Bien. Bueno, ustedes tenían para leer 4 capítulos del libro. Vamos a empezar. Yo, por supuesto, les mandé un poco salteado, pero no podíamos esquivar de ninguna manera el primero de los capítulos porque es el comienzo de la narración, ¿sí? Es donde se plantea el inicio el origen de toda la historia, ¿no? Los primeros recuerdos, eso que les puse ahí es la ilustración de una de las ediciones más lindas, más importantes que se han hecho de Allá lejos de hace tiempo, que es la edición de Peuser, ¿sí? Ahora, en un rato, si quieren, se las muestro, yo la tengo acá. Está acompañada esa edición con distintos grabados, distintas ilustraciones de otro artista.
Y esa es una de ellas, es la que acompaña este capítulo de los primeros recuerdos, donde, como ustedes vieron, va a introducir Hudson algunos personajes bastante pintorescos. Este que figura ahí sería uno de ellos, ¿no? Yo les puse ahí al costado lo que el listado, digamos, o la enumeración del contenido que tiene ese capítulo, que está incluido en esta edición, no figura en todas las ediciones, pero en esta, por lo menos en la de Peuser, aparece, digamos, el contenido de cada uno de los capítulos a modo de resumen comprimido. Esto es algo que se usaba muchísimo en el siglo XIX, quizás en los comienzos del siglo XX. Prácticamente en el siglo XIX todos los libros tenían esto, ¿no? Este breve resumen de los tópicos o los temas que se trataban en cada uno de los capítulos. Acá nos habla del preámbulo, la casa donde nací, un árbol singular, el ombú, un árbol sin nombre, la llanura, el fantasma de un esclavo asesinado, nuestros compañeros de juegos, el viejo perro ovejero, primera clase de equitación, el ganado vacuno, escena vespertina, mi madre, el capitán Scott, el ermitaño y su tremenda penitencia, ¿sí? Vamos a analizar algunos de estos fragmentos, como siempre hacemos, no vamos a analizar obviamente todos los capítulos completos, sino algunos fragmentos llamativos y algunas cuestiones relevantes que tengan que ver con la temática de nuestro taller, principalmente, ¿no? Con el tema de lo silvestre. Bueno, al principio, algo que me interesa es esto de que él nos va a hablar, Hudson nos va a hablar de la dificultad de la evocación de la infancia desde la adultez, ¿no? Fíjense, lo compara con esto, dice, le sucede como a quien sube a una loma para observar el panorama que se extiende ante él en un día nublado y sombrío y ve a la distancia, aquí y allá, alguna forma del paisaje, colina o bosque o torre o hoja de una iglesia, alcanzada y puesta en evidencia por un rayo de sol pasajero, mientras que todo el resto permanece en la oscuridad, ¿no? Esto es la dificultad que se le presenta a quien quiere narrar su infancia, por supuesto, son los primeros recuerdos y uno normalmente tiene pequeñas escenas, pequeños momentos, pero lo demás es neblinoso y es oscuro. Vieron que él ahora va a contar, después más adelante va a contar que le ocurrió algo que le hizo ver su infancia con muchísima más claridad, ¿no? Se opone al fenómeno de reminiscencia proustiano, ¿no? Esto que yo les decía antes, Proust en su novela en 7 tomos, la gran obra En busca del tiempo perdido, lo que hace en un momento, básicamente lo voy a resumir y lo voy a resumir muy mal, pero lo que hace es probar una magdalena mojada en té y esto le trae todos los recuerdos por asociación de su infancia, ¿sí? Acá eh, Hudson se aleja un poco de esa postura. Fíjense, dice, en el segundo día de mi enfermedad, durante un intervalo de relativa calma, di en recordar pasajes de mi niñez, y entonces tuve de nuevo conmigo aquel lejano, aquel olvidado pasado como nunca lo había tenido antes. Dice, no era ese estado mental conocido para la mayoría de las personas en que un color o un sonido, o más frecuentemente el perfume de una flor, asociados a nuestros primeros años, restauran el pasado súbita y tan vívidamente que casi es una ilusión. Eso es Proust, ¿sí? O sea, Proust lo hace con una Magdalena. Acá Hudson nos habla de una flor, un perfume, un color o un sonido. Dice después, es un estado tan intensamente emocional. Perdone, ese otro, el de Proust, es un estado intensamente emocional y se desvanece tan rápidamente como llega. Esto fue diferente, ¿no? Lo que le ocurrió a él. Dice, bueno, dice, fue para mí una maravillosa experiencia encontrarme aquí apoyado en las almohadas, en una habitación alumbrada a media luz, con la enfermera nocturna dormitando perezosamente junto al fuego, en mis oídos el ruido del viento incesante que aullaba afuera, bueno, etcétera, etcétera. Estar despierto a todo esto, afiebrado, enfermo, dolorido, consciente a sí mismo de mi peligroso estado, y al mismo tiempo estar a miles de leguas, al aire libre, al sol y al viento, regocijándome con otros espectáculos y sonidos, feliz de nuevo con aquella vieja felicidad perdida hacía tanto tiempo y ahora recuperada. Es decir, rememora, vuelve al pasado, se instala en el pasado y eso le ayuda a olvidar su enfermedad de ese presente, ¿no? Ese presente terrible. Bueno, acá, como les decía, tenemos, él nos va a hablar, obviamente, sobre los 25 ombúes, ¿no? La estancia donde, o la casa donde él nació, ¿no?
Y habla, fíjense que dice, el ombú es sin duda un árbol muy singular, ¿sí? Y al final de todo dice, es en sí mismo un romance, ¿no? Como romance no en el sentido, acá está usando la palabra, no en el sentido de un romance entre dos personas, sino de romance como novela. Al género novela, antes también se lo llamaba romance. La escritura de un romance era la escritura de una novela. Bueno, está diciendo básicamente que el ombú esconde y podemos encontrar en él, en el árbol, múltiples historias, casi como si fuera una novela en sí misma, ¿sí? En sí mismo, el ombú. Bien, acá, el ombú, sus características inutilidades, ¿no? Tiene algunas utilidades, otras no tanto, y sus usos, ¿no? Bueno, es una descripción completísima de lo que es este árbol, que para Hudson representa la pampa argentina, ¿sí? Bueno, les dejo para que lo lean, habla de lo arcaico que es, lo imponente que es, para qué sirve, el hecho de que da sombra, uno se puede refrescar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la salvaje alegría infantil y el sentido del olfato, ¿no? Nos va a construir estos episodios de alegría un poco, bueno, no sé si salvaje, podría ser silvestre, ¿no? Una alegría silvestre, infantil, y nos va a hablar del uso de los sentidos, ¿no? De lo importante que son los sentidos en los niños, ¿no? Comparando incluso con algunos animales, ¿no? Como algunos animales que tienen muy activado el sentido del olfato. Bien, no va a intercalar entre estos recuerdos, recuerdos como este, ¿no? Memorias como esta, como el de la casa embrujada y la historia del esclavo espíritu. Una vez más, ya lo mencioné la clase pasada cuando hablamos de Rojas, lo mencioné retrotrayéndome también a la clase de Mansilla, esta cuestión, ¿no? De los cuentos de terror, que parece ser un denominador común en los escritores de esta época. La historia de cuentos de terror asociado, ¿no? A esclavos, a casas embrujadas, cosas así. Dice, nuestra casa era una construcción larga y baja de ladrillos y siendo muy vieja, tenía naturalmente la reputación de estar embrujada. Un antiguo propietario, medio siglo antes de que yo naciera, tenía entre sus esclavos a un joven negro muy buen mozo, que era el especial favorito de su ama. Se aventuró un día, en ausencia de su amo, a acercarse a ella y le habló de sus sentimientos. El marido tenía un corazón implacable, esto lo fui recortando, ¿no? Les traje solo algunos fragmentitos. El marido tenía un corazón implacable y dio órdenes de que el ofensor fuera suspendido por las muñecas de una rama baja y horizontal de el árbol, y allí a la vista de su amo y de su señora, fue azotado hasta morir por sus compañeros esclavos. Tremendo, ¿no? Una historia truculenta, tremenda, de un exceso, ¿no? De un exceso contra un esclavo que es azotado además por sus propios compañeros, ¿no? Y dice después, era el espíritu de aquel pobre negro, cuyo castigo había sido tanto más duro que lo que parecía su ofensa, el que, según se suponía, se aparecía en aquel lugar, ¿no? Bien, habla luego también de los animales y por supuesto aparece el perro, ¿no? De la casa con esta historia de la llegada repentina, ¿no? Dice, llegó a casa de una manera bastante misteriosa, bueno, aparece un día, no se sabe muy bien de dónde, y se instala y se queda con ellos, ¿no? Bien. Después más adelante el tema del perro. Bueno, acá hay justamente un episodio gracioso, ¿no? O un poco humorístico en relación, también medio trágico, pero humorístico en parte, relacionado con el perro, pero después va a tener mucha importancia la figura canina por ser el primer acercamiento de Hudson al tema, a la muerte, ¿no? Al tema de la muerte. Su primer encuentro con la muerte es a través del fallecimiento de uno de sus perros. Bueno, acá habla, ¿no? De este perro viejo al cual montan, ¿no? Como si fueran unos episodios o lecciones de equitación canina, ¿no? Bueno, y la caída con el quiebre de una pierna, ¿no? Bien, saltó sobre ellos y yo fui arrojado al suelo, dice al final, rompiéndome una pierna, ¿no? Bueno, nada grave, después aparentemente se puede recuperar. Eh, por otro lado, aparecen en algunos momentos, cierto, lo que podríamos llamar cuadros naturalistas, ¿no? Cuadros, pinturas, a través de la escritura del paisaje y de la naturaleza. Este es uno de esos momentos, ¿no? Por ejemplo, el del retorno del ganado. Dice,
El cuadro que más a menudo se me presenta es el del ganado volviendo a las casas a la tardecita. La verde llanura tranquila extendiéndose desde la tranquera hasta el horizonte. El cielo del oeste encendido con los matices del poniente. Y el rebaño de 400 a 500 animales trotando de vuelta a las casas con fuertes mugidos y bramidos, levantando una nube de polvo con sus pezuñas, mientras que detrás galopaban los peones apurándolos con sus gritos salvajes, ¿no? Hay una gran fuerza descriptiva acá y pinta un cuadro, ¿no? Un cuadro naturalista a través de la escritura. Otro cuadro distinto es el de la escena materna. Dice, ahora vamos a ver una ilustración relacionada con esta escritura, con este cuadro. Dice, otro cuadro es el de mi madre al ponerse el día, cuando nosotros los niños, después de nuestra merienda de pan y leche, nos reuníamos en un último momento de esparcimiento sobre el césped delante de la casa. La veo sentada junto a la puerta, vigilando nuestros juegos con una sonrisa, el libro abandonado sobre la falda y los últimos rayos del sol iluminándole el rostro. Y acá tenemos este dibujo que viene también en la edición que les comentaba antes, la edición de Peuser, de Allá lejos y hace tiempo, donde se retrata este momento, ¿no? La madre con el libro apoyado sobre sus piernas, reclinada contra un árbol, y el perro también al pie de ella, ¿no? Bien. Nos va a introducir también en este capítulo algunos personajes, un tanto excéntricos algunos, el Capitán Scott y las ciruelas abrillantadas, ¿no? Dice, uno de los que venía, ¿no? Era un inglés llamado Capitán Scott, que acostumbraba a visitarnos ocasionalmente para pescar o cazar durante una semana. Además solía venir desde algún lugar maravilloso y distante donde se hacían las ciruelas abrillantadas. Y para nuestros saludables apetitos, no acostumbrados a dulces de ninguna clase, esas cosas sabían como alguna clase de alimento angelical. Mientras bajaba del caballo lo rodeábamos con sonoras demostraciones de bienvenida, impacientes por los tesoros que abultaban sus bolsillos por todos lados, ¿no? Este tipo de personajes que visitaban la casa, un inglés además, y que aparecía con estos dulces que cautivaban, por supuesto, al joven Hudson. Otro personaje es este, de un tinte totalmente distinto, ¿no? El ermitaño con su errar y su fisonomía, ¿no? Lo describe, dice, el segundo individuo era conocido en todos los alrededores como el ermitaño, pues nunca se descubrió su nombre. Estaba en perpetuo desplazamiento, visitando por turno cada casa en un radio de entre 15 y 20 leguas. Nos visitaba para recibir unos pocos artículos alimenticios, lo suficiente para la consumición de un día. Tenía una cara pequeña y tostada por el sol y largos cabellos plateados, pero sus rasgos eran hermosos, sus dientes parejos y blancos, sus ojos gris claro y tan agudos como los de un halcón. Había siempre impresa en su rostro una expresión de angustia, de intensificada, tal vez por un toque de insania, de locura, ¿no? Que hacía penoso mirarlo. Así que tenemos este personaje muy llamativo que va errando y pidiendo, bueno, limosnas, podríamos decir, o algo con lo cual sustentarse en las casas de esa región. Él trata de dar una posible historia, una posible explicación de este ermitaño, ¿no? Da un nombre, vieron que habla de este Consterlover, es como lo que él escucha que repetía, ¿no? El ermitaño, y nos habla también de su temperamento. Dice, era voz común que en alguna época de su vida había cometido un crimen terrible y que perseguido por los fantasmas del remordimiento había huido hasta esta región lejana, donde nunca sería encontrado ni denunciado por algún antiguo compañero y que había adoptado su singular modo de vida como una forma de penitencia. Es decir, esto es las voces que circulan, lo que se cuentan sobre este hombre y además construyendo una historia ficcional, podríamos decir, porque no termina de estar seguro de que sea así. Todo esto era, por supuesto, mera conjetura, pues nada podía serle sonsacado. Cuando se veía muy acosado por las preguntas, una ira terrible desfiguraba su semblante y enardecía sus ojos con fuego demoníaco, y en tonos agudos y resonantes que herían como golpes, volcaba un torrente de palabras en su desconocida lengua, ¿no? Estas palabras que yo les decía, esto de conster, lover, que no se sabe a qué hacía referencia, porque obviamente lo trae desde la oralidad, ¿no? Desde la oralidad y la sonoridad de lo que pronunciaba este ermitaño, ¿sí?
Pasamos ahora al siguiente capítulo que tenían como lectura, el capítulo 4, ¿sí? Sobre la plantación, y acá se habrán encontrado con los siguientes elementos, con los siguientes tópicos, ¿no? Que van a recorrer este capítulo. Primero, vivir entre los árboles, violetas de invierno, se hace habitable la casa, los sauces colorados, tijeretas y chimangos, cada vez vamos encontrando mayor presencia animal, ¿no? Los álamos de Lombardía, las acacias negras, animal y vegetal también, animal y de árboles. Las acacias negras, otros árboles, el foso o zanja, las ratas, una prueba de fuerza con un armadillo, comadrejas que conviven con una serpiente, el campo de alfalfa y las mariposas, el cañaveral, yuyos e hinojos, los durazneros en flor, cotorras, el canto del misto, concierto de pájaros, el viejo John, el canto del tordo, llegada de los inmigrantes veraniegos. Bueno, como les decía antes, ¿no? Mayor caudal de contenido silvestre no vamos a encontrar en la literatura argentina, digo, porque miren todo lo que aborda acá, digamos, pensemos que es un libro de memorias, de recuerdos de la infancia, y al mismo tiempo hay una intención de naturalista, ¿no? De describir los árboles, las plantas, las flores, los animales, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tienen la ilustración que acompaña a este capítulo en la edición en libro. Y vamos a ver algunos de los temas que van a aparecer acá, algunas de las cuestiones. Por ejemplo, el tema de la mirada infantil, ¿no? Y la conexión con los árboles. Dice, aquí había cientos, miles de árboles y para mis ojos infantiles desacostumbrados era como una gran selva inexplorada. Como eran todos árboles de follaje perecedero, estaban entonces en medio invierno, sin hojas. Bueno, después sigue hablándonos, habla de las raíces, ¿no? Pero bueno, es ese disfrute, ¿no? Esa conexión con los árboles y desde la mirada infantil la gigantez, ¿no? El hecho de comparar esos árboles de esa región con una selva inexplorada. Entre los árboles que van a aparecer están, por ejemplo, el sauce colorado, es uno de ellos. Nos va a hablar del género de los sauces en general también, pero concretamente se enfoca en el sauce colorado. Les dejo esta cita para que la lean. Luego va a hablar de esta interacción que se da entre la tijereta y el chimango, ¿no? El tema de la defensa del nido. Dice, la tijereta es uno de los más corajudos de esa familia de los tiránidos, de temperamento violento y que odia a los halcones, y cada vez que aparecía un chimango, lo que sucedía unas cuantas veces por día, hacía una salida para atacarlo en pleno aire con asombrosa furia. Ahuyentado el merodeador, ¿sí? El chimango, volvía al árbol para exhalar sus triunfales notas repiqueteantes como castañuelas y, a no dudarlo, para recibir las congratulaciones de su pareja y para echarse de nuevo a vigilar en el cielo la aparición de un nuevo chimango. Bien, así que está esta cuestión de el temperamento de los animales, ¿no? El temperamento, la vida de los animales, la defensa del nido, la defensa de las crías, etcétera. Los álamos de Lombardía, ¿sí? Otro de los casos de árboles, y unido también a una historia historia, sí, o también relación, ¿no? Entre el jilguero y el leniatero, dos pájaros, ¿no? Dice, los altos álamos de Lombardía eran entre los árboles más antiguos, los más numerosos y crecían en filas dobles, formando paseos o avenidas sobre tres lados de aquel campo totalmente cerrado. Había también una hilera transversal de álamos que dividía los jardines y las casas de la plantación, y esos eran los árboles favoritos para los nidos de dos de nuestros pájaros más queridos, el hermoso cabecita negra o jilguero y el pájaro llamado leniatero o también chinchiribí, ¿no? Por los criollos a causa de la enorme colección de palitos que forman su nido, ¿no? Por eso leniatero. Bien, seguimos con la descripción de especies, ¿no? De aves, de árboles. Es un libro de un naturalista, ¿sí? Interesadísimo por la naturaleza y por lo silvestre. Aquí aparece el tema, es como objeto de este fragmento, es la acacia negra, ¿no? Que tiene filosas espinas, ¿no? Lo cual
Bueno, dificultaba esta cuestión de la búsqueda de huevos, algo que solían hacer, ¿no? Porque bueno, había muchos pájaros que hacían nidos en este árbol concretamente. Como verán, estamos en la edición silvestre, no sé si les llega a ustedes, pero el ladrido incesante de mi perra, les pido disculpas si está afectando un poco el desarrollo de la clase, pero bueno, es parte de esto, ¿no? De la edición silvestre. Estamos con Hudson y las aves, y mi perra se encarga, mientras le ladra a mis dos gatas, este detalle de la intimidad del hogar, ¿no? Mi perra ladrándole a sus dos hermanas, mis dos gatas, nos pone un poco de sonoridad en la clase. Les pido disculpas. Bueno, sigo avanzando. El duraznero, ¿sí? Otro de los árboles. Y acá tenemos, esto miren qué interesante, como veíamos en el caso de Eduarda, que se dirige al lector francés, ¿sí? Lector de libro francés. Acá tenemos a Hudson hablándole al lector inglés, porque va a comparar el duraznero, este árbol, con un árbol muy característico de Inglaterra, como es el cerezo, ¿sí? Dice, su tamaño era igual al de los más viejos y grandes cerezos que pueden verse en algunos lugares favorecidos del sur de Inglaterra, donde no crecen en formación cerrada, sino bien separados, con amplio espacio para que las ramas se extiendan hacia todos lados. Así que ahí tenemos esto de la traducción, ¿no? Es decir, hablarle de algo que desconoce el lector inglés, comparándolo con alguna cuestión o algún elemento conocido por él, ¿sí? Bien, esto es muy interesante, ¿no? Aparece ahí como uno de los episodios centrales de este capítulo, el intento de captura del armadillo, ¿no? Que termina, bueno, ustedes ya lo han leído, bastante cómico, ¿no? Estos episodios cómicos también están en el libro. Dice, un día estaba de pie sobre un terraplén junto al foso, cuando un armadillo saltó de pronto debajo la tierra y corriendo hacia el propio lugar sobre el que yo estaba, comenzó a cavar vigorosamente para escapar enterrándose en el suelo. Decidí capturarlo sin ayuda de nadie e imaginé que resultaría ser una tarea fácil. Obrando en consecuencia, agarré con ambas manos su negra cola envainada en hueso y comencé a tirar con fuerza para arrancarlo del suelo, pero no pude moverlo. Pronto comprobé que en vez de arrastrarlo fuera yo a él, él me estaba arrastrando tras sí, ¿no? O sea, se mete en la cueva con el armadillo. Primero mis manos, luego mis brazos doloridos, fueron arrastrados dentro de la tierra y me vi forzado a soltar mi presa y a levantarme para sacarme de encima la tierra que me había estado arrojando a la cara y que me había cubierto la cabeza, el cuello y los hombros. Bueno, un episodio interesante de una travesura infantil, podríamos decir, que termina, bueno, le termina pasando lo que le tenía que pasar, ¿no? No molestes al animal, lo terminó arrastrando el armadillo al agujero, al pozo, a él mismo. Bien, acá hay otro de estos episodios de relación con los animales o con cierto tipo de animal, que es el de la comadreja, sus cachorros y la serpiente, ¿no? Dice, en la otra ocasión, uno de mis hermanos mayores, viendo que los perros olfateaban y escarbaban a la entrada de una gran madriguera, tomó una pala y excavó la tierra un medio metro y encontró una comadreja adulta, blanca y negra, con 8 o 9 cachorros, nuevecitos, que yacían junto a un nido de pasto seco y algo que puede parecer increíble, una larga serpiente venenosa enroscada entre ellos. Esto interesante, ¿no? Porque es la convivencia de dos cosas que parecerían muy opuestas en un mismo entorno, ¿no? Lo cual sorprende profundamente a el escritor. Dice, se adelantó silbando y golpeando a ciegas a izquierda y derecha mientras los perros iban arrancando las comadrejas, pero la mató un golpe de la pala sin que hubiera hecho daño a los perros, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, si bien encuentran eso, que parece algo, como una convivencia de opuestos, lo toman como un momento o algo peligroso y terminan matando a la pobre serpiente, ¿no? De alguna forma. Bueno, los campos verdes, la floración, las mariposas, de vuelta, ¿no? Cuadros pintados de la naturaleza a través de las palabras, bellísimos. Les dejo para que lean también este fragmento. No voy a leer todos porque si no, bueno, como siempre, se nos hace muy larga la clase, ¿no? Las cañas y sus usos, el tema de la pesca y de los juegos, también lo voy a saltear esto. Quiero llegar a algunas cuestiones del final
que me interesan un poquito más, que veamos también alguna cosa importante o interesante de cada capítulo, ¿no? Las flores del durazno y la bandada de cotorras, lo mismo, también otro episodio bastante interesante de la naturaleza y de las reacciones de los animales. La música de los pájaros, esto es muy, muy interesante también, y las nubes de mistos, ¿no? Este tipo de pájaros. Bueno, cómo se pueden identificar, ¿no? A los distintos tipos de animales o de aves a través de la música, de la sonoridad, y habla, por supuesto, del canto único del misto, de este pájaro, ¿no? Dice que este pájaro no gorjea ni pía y su canto no se quiebra ni experimenta cambios repentinos. Su canto se compone de notas alargadas, la primera de las cuales un tanto ronca, pero las que siguen se van volviendo cada vez más claras y más brillantes hacia el final, de modo que cuando miles cantan juntos es como si cantaran al perfecto unísono. Y el efecto que produce al oído es como la vista de agua de un manantial o de la lluvia cuando la multitud de gotas al caer aparecen a los ojos como líneas grises y plateadas. Es un efecto de extrema belleza y que yo sepa son los únicos entre los pájaros que tienen la costumbre de cantar en grandes agrupaciones. Es decir, bueno, él obviamente queda maravillado por toda la belleza que percibe a su alrededor en la naturaleza y detecta esta clase de fenómenos únicos, ¿no? Fenómenos únicos como el canto de este pájaro, que cuando todos cantan, cantan al unísono, al mismo tiempo, de una forma increíble, ¿no? Bueno, tenemos luego el color del churrinche, otro pájaro, si no me equivoco, ¿sí? Sí, y el vuelo del picaflor, ¿no? Este ave tan particular que queda como suspendida en el aire, las alas parecen estar inmóviles. Es hermosa la descripción que hace del picaflor, ¿no? Inmóvil con sus alas que por un momento eran como una neblina. Qué lindo, ¿no? Alas como una neblina, luciendo y centelleando como diminutas escamas de esmeralda. Una belleza, una belleza. Bueno, voy al próximo capítulo, es el capítulo 6. Este obviamente tiene gran relevancia porque tiene que ver con las aves, ¿no? Y además aventuras, aventuras con pájaros, son las dos cosas que vamos a encontrar principalmente en el libro, aunque acá aparecen otro tipo de aves, ¿no? También van a aparecer aves flamencos, bueno, caranchos, otras aves más interesantes en algún sentido. El contenido de este capítulo dice: vista a un río de la Pampa, el primer paseo largo, aves acuáticas, la primera vez que vi flamencos, una gran visita de palomas, la mansedumbre extraña de estos pájaros, intentos vanos de ponerle sal en la cola. Bueno, ahí tenemos otro de esos clásicos episodios humorísticos, ¿no? Una broma que le juegan al pobre Hudson. Un problema ético, cuando una mentira no es mentira. El carancho, un buitre águila, nuestro par de caranchos, su nido en un duraznero, mi ambición de apoderarme de sus huevos, crímenes de los pájaros me arrojan de allí, el nido derribado. Vamos a ver algunas partes, ¿no? Empezamos con lo de las aves acuáticas y las alas del flamenco, ¿no? Se acercan a un arroyo, a las orillas de un río, de un cauce acuático, ¿no? De un arroyo, y allí ven a estos pájaros, ¿no? Dice, había a la vista un número asombroso de pájaros, principalmente patos silvestres, unos pocos cisnes y muchas zancudas, ¿sí? Las garzas, pájaros, espátulas y otros, pero lo más maravilloso de todo eran tres aves inmensamente altas de color blanco-rosa, vadeando solemnemente en hilera 1 metro o algo así, una de otra y unos 20 metros de la orilla. Aquella visión me sorprendió y me encantó y mi placer aumentó, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se encuentra por primera vez con estas aves y queda sumamente fascinado. Aparecen algunas autopercepciones de la infancia que son muy interesantes, ¿no? Porque está esta contraposición, ¿no? Entre el tema de ser inocente o naturalista, ¿no? Dice, la nueva pequeña aventura con pájaros que he de contar me muestra más con el carácter de un inocente y excesivamente crédulo nene de 3 años que con el de un naturalista de 6, con una considerable experiencia en materia de pájaros silvestres, ¿no? Está esta oposición sobre la percepción que tenía de sí mismo, que resulta muy interesante. Acá aparece este método, ya lo comenté recién, un poco jocoso, ¿no? De la caza de palomas, que se trata de ponerles sal en la cola, ¿no? Este,
Bueno, consultando, ¿no? Dice, me dijo que yo debía ser un bobito si no sabía cómo cazar un pájaro. La única manera era ponerle sal en la cola. Pensé que no habría dificultad en hacer eso y qué contento quedé de saber que los pájaros podían cazarse tan fácilmente, ¿no? Bien, este señor que le hace esta broma. Acá está la continuación del fragmento, ¿no? Las operaciones fallidas con la sal y con las aves. Y acá esto es muy interesante, por esto es importante, ¿no? Porque a través de este momento, de este episodio, antes podríamos decir que Hudson se mantenía en la inocencia, ¿no? Como decíamos antes, era inocente, no había descubierto algo que descubre con esta broma de ponerle sal en la cola a las aves, que es el engaño, la mentira, pero al mismo tiempo la ficción, ¿no? Fíjense qué interesante, dice, pronto me enteré por alguien que los pájaros no podían cazarse poniéndole sal en la cola, se habían burlado de mí, y eso me hizo una gran impresión, puesto que se me había enseñado que era malo decir mentiras, ¿no? Ahora, por vez primera, descubrí que había mentiras y mentiras, o, o faltas a la verdad que no eran mentiras, que uno podía contar inocentemente, aunque fueran inventadas y contadas deliberadamente para engañar. Está hablando de la ficción, o sea, está hablando de la escritura ficcional, lo cual nos lleva a pensar en su propio proceso narrativo, en su propia estética, su propio estilo. Es decir, lo que nos está contando un Hudson adulto en Inglaterra, muchísimos años después, sobre su vida allá lejos y hace tiempo, en La Pampa, en su infancia, ¿será todo verdad? Porque él aprendió esto, ¿no? Acá nos está diciendo, aprendió que uno puede contar historias inventadas para engañar deliberadamente, ¿no? Bueno, dice, esto al principio me enojó y quise saber cómo iba a distinguir entre las mentiras reales y las mentiras que no eran mentiras, y la única respuesta que encontré fue que solo podía distinguirlas no siendo un tonto. Bien, tenemos luego la descripción del carancho, ¿no? Acá también va a compararla con un águila, va a decir como que es algo a medio camino entre un águila y un buitre de vuelta, está comparando el pájaro con ejemplos conocidos para el lector inglés o lectores de otros lugares que no estén al tanto de que es un carancho, ¿no? Bien, habla del nido del carancho, ¿no? Obviamente esto es una expresión que nosotros conocemos mucho, ¿no? El tema, fíjate que tenés el pelo como un nido de carancho, ¿no? Dirían en algún momento. Bueno, es esto de, vieron que los caranchos arman el nido con objetos que recolectan de todos lados, ¿no? Acá lo dice Hudson. Eh, compuesto de palitos, manojos de pasto, huesos secos de oveja y de otros animales, trozos de cuerda y de cuero crudo y de cualesquiera otros objetos que pudieran transportar, ¿sí? Esta es la descripción del nido. Los ataques salvajes de los caranchos, claro, son pájaros, por supuesto, carroñeros y bastante, bueno, violentos o salvajes, podríamos decir, ¿no? Quieren alimentarse, básicamente. Así que bueno, acá cuenta algún ejemplo, ¿no? Había visto también una camada de lechoncitos que una cerda había parido, ¿no? Bueno, y los caranchos obviamente suelen pasar estas cuestiones de que ciertos animales, especialmente cuando son crías, cuando son bebés, bueno, se los llevan y se los comen, ¿no? Hay una novela argentina de hace muy pocos años, una muy linda novela que tiene muchas relaciones con Hudson y con Allá lejos y hace tiempo. Es de un escritor cordobés que se llama Federico Falco. La novela se llama Los Llanos. Quizás la hayan leído. Si no la leyeron, se las recomiendo enfáticamente. Es una gran novela. Y ahí también cuenta, es también un personaje que se muda a vivir en el medio del campo y cuenta que hay unos gatitos cerca de la casa donde él está instalado. Está la gata y los gatitos chiquititos y no sobrevive prácticamente ninguno porque siempre pasa alguna ave de rapiña y se lleva algún gatito. Una cosa, bueno, terrible, ¿no? Bien, el episodio peligroso, ¿no? En el nido de los caranchos. Acá tenemos un momento intenso, porque bueno, obviamente, también además de los episodios cómicos, Hudson va a construir estos episodios de tensión, de peligro, donde, bueno, se aventura más allá de lo que debería con el objetivo de conseguir, bueno, acercarse a los nidos, conseguir huevos del ave, etcétera, ¿no? Les dejo para que lo lean, así no demoramos mucho más. Saben que sufre una caída, ¿sí? Pero
no sale herido de ello, sale bien y no hay ningún problema, ¿sí? Bien, el periquito, las visitas a Mr. Ramsdale, este otro inglés que estaba por ahí. Bueno, un vecino, ¿no? Un vecino inglés. O sea, ellos están instalados en lo que vendría a ser como una comunidad de ingleses o de estadounidenses en esa región, en ese lugar. Voy a saltear esto también. El encuentro con y la descripción de las avestruces, otro pájaro también muy llamativo y muy autóctono, ¿no? Muy de esta región, que también necesita contar y explicar al público inglés de qué se trata. Bien, y finalmente terminamos, vamos a ir al último de los capítulos. Este me interesa muchísimo, muchísimo, porque hay algunos elementos de mucha ternura, ¿no? Que revelan ciertos aspectos de la infancia muy interesantes. Es el capítulo 18, se titula El nuevo maestro. Les leo el contenido, dice, recuerdos de Mr. Trigg, su sucesor, el padre O'Keefe, su indulgente autoridad y su gusto por la pesca con caña. Mi hermano es ayudado en sus estudios por el sacerdote, felices tardes de pesca, el sacerdote nos deja, cómo había estado preparando su propia salvación. Volvemos otra vez al estado salvaje, el plan de mis hermanos para hacer un diario que habría de llamarse La Caja de Lata, las exigencias de nuestro imperioso editor, mi hermano pequeño se revela, la caja de lata despanzurrada, la pérdida que significó para mí. Bueno, yo creo que esos últimos momentos con los hermanos, son momentos con los hermanos y el diario de la caja de lata, eh, son bellísimos. No creo que haya, es uno de los momentos más altos, me animo a decir, de la literatura argentina. Me parece muy, muy interesante. Bueno, al principio nos habla de este otro personaje, ¿no? Que había sido como una especie de tutor de ellos, llamado Mr. Trigg, al cual define como una suerte de Jekyll y Hyde, ¿no? O Hyde. Bueno, este personaje, como sabemos, de la novela de Stevenson, que tiene dos caras, ¿no? Por momentos es muy apacible, es todo un señor, por otros momentos es un salvaje, una bestia, ¿no? Y todo perversidad y crueldad, dice, en esos momentos, ¿no? Bueno, se definen como ellos mismos, como siendo unos jóvenes salvajes también, ¿no? Así que, este, nada, tienen que ser educados, son educados en un contexto difícil al de la educación, perdón, en un contexto distinto al de la educación tradicional, ¿no? Después viene el sucesor de Mr. Trigg, que es el padre O'Keefe, ¿no? Que es un personaje distinto, porque acá ya no tenemos esos raptos de violencia o de Mr. Hyde, ¿no? Que tenía Mr. Trigg, sino que es un hombre que, bueno, es un aficionado a la pesca, no tiene gran disciplina, no ejerce gran disciplina sobre ellos, un hombre muy grande, lo describe, dice que su enseñanza no era muy eficaz, no podía ser severo, ¿no? Es más, básicamente le interesaba salir a la pesca, ¿no? Y bueno, ellos se aprovechaban un poco también de ese elemento y le pedían, trataban de obtener tardes libres cuando el padre O'Keefe se iba de pesca, ¿no? Bien, juegos de hermanos, ejercicio de caballería, muy interesante esto, ¿no? Que compara, dice que se montaban, ¿no? Y tomaban como unas lanzas y hacían como estos enfrentamientos de caballeros, ¿no? Un poco recuperando ciertos elementos de la novela de caballería, ¿no? Y trayendo esto como un juego de chicos. Bien, los planes paternos, ¿no? Y el rechazo a los libros y la lectura, en un principio, ¿no? Dice, nuestros padres pensaban probablemente que nuestra vida iba a transcurrir en la pampa, con la cría de ovinos y bovinos por única vocación. En cuanto a mí, no tenía ninguna inclinación a nada que tuviera que ver con los libros eran las lecciones, por lo tanto, algo que me repelía y que alguien leyera un libro por placer me parecía inconcebible, es decir, eh, lo que nos está diciendo básicamente es que cuando te fuerzan a que tenés que leer para cumplir con las lecciones, bueno, obviamente no hay placer en eso, y entonces se encuentra con esas primeras lecturas por obligación que no le agradan, ¿no? Y cuando pensar en que alguien pudiera leer por placer le parece inconcebible, lo cual va a cambiar muchísimo después, ¿no? Obviamente después Hudson va a tener un acercamiento constante y permanente con los libros, ¿no? Bueno, acá aparece este momento, ¿no? La primera idea, ¿de dónde surge la idea de escribir un periódico, ¿no? Dice, como quiera que sea, un día nos anunció que tenía que exponernos un gran plan, el hermano,
había oído o leído acerca de una familia de muchachos que vivían justamente como nosotros, en alguna tierra salvaje y aislada, fíjense la definición, donde no había escuelas, ni maestros, ni tampoco periódicos, que se divertían escribiendo un diario propio que salía una vez por semana. Había en la casa un papelero azul sobre un estante, y en ese papelero cada chico dejaba su contribución. Y uno de ellos, por supuesto el más inteligente, los estudiaba cuidadosamente, elegía los mejores y los copiaba en una larga hoja, y este era su semanario, debería decir ahí me parece, semanario, llamado El Papelero Azul, que era leído y disfrutado por toda la familia, ¿no? O sea, fíjense cómo toman ese objeto donde depositan las colaboraciones y los textos para bautizar el diario que escriben estos chicos a modo de un diario casero que redactan ellos mismos. Por supuesto, se apropian de la idea, la trasladan a su contexto, pero en este caso, como el lugar donde depositan estas ideas, ¿no? Estos papeles, era una caja de lata, lo bautizan la caja de lata, ¿no? Dice, tuvimos que arreglarnos con una caja de lata, con una tapa de madera, una cerradura y una llave. El título del periódico iba a ser La Caja de Lata, y se nos instruyó para que escribiéramos acerca de los acontecimientos de la semana y de hecho sobre cualquier cosa que nos hubiera interesado. Yo tenía que contar algo sobre pájaros, ¿no? O sea, él se vuelve como una especie de cronista del mundo de las aves. No había semana en que no les contara alguna historia maravillosa sobre algún extraño pájaro que había visto por primera vez. Bueno, yo podría escribir sobre ese extraño pájaro y hacerlo tan maravilloso como quisiera, ¿sí? Bien, y acá tenemos este momento, porque, bueno, al principio todo empieza bien, pero después se transforma en un conflicto. Dice, con esto estuvimos todos de acuerdo enseguida, excepto mi hermano menor, que por entonces tenía 7 años. En ese caso se le dijo, no se le permitiría contribuir en el periódico, ¿no? El hermano menor que se revela un poco por el tema de la colaboración monetaria, ¿no? Y algunas cuestiones. Entonces el editor montó en cólera y dijo que ya había escrito su editorial, pero que ahora, como artículo final, escribiría otro para poner en evidencia a la persona que había tratado de hacer zozobrar el periódico en sus verdaderos colores. Él lo mostraría como el más mezquino, el más despreciable insecto que nunca se arrastró sobre la superficie de la Tierra. Digamos, la reacción de este hermano, que era el editor, es realmente desproporcionada, es de mucha crueldad, sobre todo pensando que es el hermano más chico, el que está revelándose, el menor de todos, que tenía 7 años, y decirle eso, ¿no? Vieron que tiene consecuencias nefastas, ¿no? Pero decirle eso, que lo va a exponer, que lo va a injuriar frente a todos a través de un escrito muy feo, realmente un momento feo, pero es lindo el episodio, ¿no? Cómo lo construye Hudson. Bien, y termina esto obviamente con la destrucción de la pobre, de la caja de lata. Dice, a su debido tiempo, el editor, terminada su tarea, salió y montando su caballo partió al galope, y el pequeño espía, el hermano menor, apareció y deslizándose adentro del cuarto donde se guardaba la caja de lata, la llevó hasta la carpintería. Allí, con formón y martillo, rompió la tapa en pedazos y sacando todos los papeles se dio la tarea de romperlos en los más diminutos fragmentos que llevó afuera y esparció por todo el lugar. Terrible, terrible final. A mí se me partió, cuando leí por primera vez todo este episodio, realmente les digo, me pareció una cosa magistral, la forma en que está elaborado y construido, me pareció de gran ternura, de gran contraste y ternura, pero además me partió el corazón, debo decirles porque es tremendo lo que termina pasando. Dice, si creyó realmente que el artículo de la caja de lata iba a tener efectos tan desastrosos para él, ¿quién podría reprocharle porque lo destruyera, no? Claro, o sea, le habían dicho que lo iban a injuriar y que no iba a poder sobrevivir a eso que iban a escribir sobre él. Y bueno, terminó destruyéndolo. Bueno, seguimos entonces. De acá le queda bueno, se perdieron, ¿no? Todos los ejemplares de todas las cosas que había escrito en aquel momento, pero le queda el hábito de anotar observaciones, es decir, que uno de sus inicios en la escritura tiene que ver con este plan de escribir crónicas sobre aves para la caja de lata, ¿no? Bien, habla de esto, del hábito de anotar, de los años perdidos. Bueno, y este es el fragmento final, ¿sí? Con esto cerramos la clase. Me quedo con esto, ¿no? Con este final del episodio de la caja de lata, y me parece uno de los momentos más hermosos de todo el libro, que está lleno
de momentos bellísimos. Yo les recomiendo, como suelo hacer siempre, no tenemos tiempo acá en este taller, en el contexto del taller, de leer el libro entero, obviamente, pero les recomiendo enfáticamente en este caso que cuando tengan algún tiempo, no sé, en las vacaciones de invierno, en el verano, cuando se liberen de otras cosas que estén haciendo, agarren a Ya lejos y hace tiempo. Si pueden, incluso mi recomendación es consigan alguna edición en papel, en libro, ¿sí? Esto quizás lo leyeron del PDF que yo les envié, probablemente, pero hay muchas ediciones en papel. La más linda es la que yo les decía, de Editorial Peuser. Es una edición que en algunos casos está en tapa dura, ¿sí? Consíganla en papel y siéntense calmamente o vayan a una plaza, por ejemplo, también, y lean a Hudson porque es un libro que de punta a punta es muy bello y muy satisfactorio. Realmente la lectura lo deja a uno en un estado de naturaleza y de retorno a la infancia increíble. Bueno, hasta acá llegamos, entonces espero que les haya gustado la lectura, que hayan disfrutado de la lectura y también de la clase, por supuesto. Después dejan sus comentarios en el foro que he estado leyendo. Han dejado, no voy a dar nombres acá, pero han hecho algunos comentarios. Comentarios, diría yo, más que comentarios, lecturas y casi clase, diría yo. Han dejado algunos comentarios que son en sí un complemento hermosísimo a la clase. Así que les agradezco muchísimo por escribir y por sentarse a escribir ahí en el foro todo lo que han dejado. Bueno, háganlo también con esta clase, con lo que opinan o con los episodios que les han gustado de este libro. Y nos encontramos la semana que viene para hablar de Horacio Quiroga, ¿sí? Bueno, gran escritor, cuentista, argentino-uruguayo, podríamos decir. Vamos a leer dos cuentos de Horacio Quiroga que tienen que ver con la narración desde la perspectiva animal, ¿no? Son cuentos que toman como punto perspectiva narrativa, incluso hablan una serie de serpientes, entre ellas Anaconda, que es el personaje principal. Bueno, hagan la lectura, nos vemos la semana que viene entonces, les mando un fuerte, fuerte abrazo, que estén muy, muy bien, ¿eh?